Después de dedicarme enteramente a mi familia, vi que necesitaba algo para mí y comencé un negocio propio y me iba muy bien. Y creo que descuidé demasiadas cosas de mi vida, como por ejemplo el cuidado de mi papá, y de repente a la noche a la mañana le dio un infarto y se murió y estaba destrozada. No quería levantarme de la cama, no quería bañarme, no podía hacer nada, ni siquiera cuidar a mis hijos, solo no podía hacer nada. Te entiendo perfectamente, más quisiera saber en este momento, ¿tú cómo te sientes con respecto a la muerte de tu padre? Bueno, es todavía un poco reciente, han pasado 3 meses, pero creo que he ido saliendo un poquito. O sea, ahora ya volví a la rutina con mi familia, con mis hijos. Sigo teniendo una sensación horrible en el pecho todos los días desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Cómo es esta sensación? Es como de angustia, como si algo me aplastara el pecho y culpa todo el tiempo. ¿Cómo es esta culpa? ¿A qué te refieres? Culpa porque yo sé que yo pude estar más para él, porque por este negocio que comencé y por enfocarme en mí y en lo que yo necesitaba, no le presté atención a su salud y yo tal vez pude haber evitado. Viendo su comida, viendo que haga más deporte, no sé, pude haberlo evitado. Bueno, es normal sentir como esta tristeza, tal vez de alguna manera esta responsabilidad, más te invito ahora de aquí en adelante centrarnos en el presente y trabajar con lo que vamos a hacer desde ahora. Entonces, bueno, quisiera que me cuentes también en este momento cómo has manejado esta culpa. Yo creo que no la he manejado de ninguna manera. Creo que si bien es cierto, ahora puedo estar más para mis hijos y ya no estar sumida en mi dolor, pero necesito sanar esta culpa. Yo necesito sanar esto de sentirme responsable de la muerte de mi papá, porque no puedo vivir así, no es sano ni para mí, ni para mis hijos, ni para mi esposo. Y creo que es un problema para mi familia, que siga sintiéndome así. Después de haber visto esta escena, pudimos investigar un poco y encontramos un artículo muy interesante del 2015 de Walter Arias denominado Carl Rogers y la terapia centrada en el cliente, en donde también se hablaba de la importancia de la relación terapéutica en el enfoque humanista. Y aquí están también estos tres componentes súper importantes, que es la estimulación positiva incondicional, la empatía y la congruencia. Como pudimos ver en el video, el terapeuta trata constantemente con empatía de conocer la perspectiva del cliente y saber cómo la vida desde su perspectiva. También tiene esta estimulación positiva incondicional, ya que trata de comprender al cliente y le acepta incondicionalmente. Y con esto de la congruencia nos damos cuenta de que el terapeuta también se tratan de comprender mutuamente con el cliente y esto también lleva a que se pueda como tener más congruencia entre lo que el cliente piensa, dice o hace a partir de esta comprensión mutua y de la confianza que tiene el cliente en el terapeuta. También nos dimos cuenta desde la teoría, que también es muy importante en el enfoque humanista, traer al consultante al aquí y el ahora. Y en el video también pudimos observar cómo el terapeuta trata de traer al cliente al aquí y el ahora, preguntándole cómo se siente en la actualidad. Y también vimos cómo se centró en el cliente, ya que se centraba únicamente en las emociones, pensamientos y acciones del cliente en el aquí y el ahora. Bueno, Elena, con todo lo que me has dicho, yo quiero devolverte que todo lo que me has dicho que sientes, esta presión en el pecho, es muy normal. Es un proceso natural del ser humano que nos pase esto después de haber perdido a alguien importante. Más en ciertas ocasiones es como que nos quedamos con todos estos sentimientos adentro, con toda esta presión en el fondo de nuestro ser. Entonces te invito a que para sacar todas estas emociones te imagines a tu padre sentado al lado tuyo. ¿Qué le dirías? Le diría que me perdone, que de verdad yo sé que pude ser una mejor hija y que pude
cuidarle, que pude estar más atenta, que pude enfocarme menos en mí misma para darme cuenta de que tal vez no estaba bien de salud y que tal vez pude hacer algo que me perdone porque él hizo tanto por mí y tal vez yo no le devolví de la misma manera y que le extraño muchísimo. ¿Y qué crees que él te respondería? Yo creo que me diría que está bien, que no tengo que sentirme así, que yo no podía evitar una cosa así, que él tampoco podía controlarme y que yo hice todo lo que pude y que el momento en el que pasó eso no le hubiera podido ayudar y que está bien, que uno tiene que buscar ser feliz y eso es lo que yo estuve intentando hacer ese tiempo, que no es que deje de ser una buena hija, creo que no es eso. ¿Y cómo te sientes ahora con lo que crees que te diría tu papá? Creo que no me había dado cuenta de que en realidad eso es lo que me hubiera hecho si estuviera aquí y que no hubiera podido hacer nada tampoco. Así yo hubiera seguido en casa con mi familia, no hubiera podido hacer nada. La técnica que acabamos de ver en la anterior escena es la técnica llamada la silla vacía. Mediante ciertas investigaciones llegamos a un texto que se denomina Manual Práctico de Psicoterapia Gestal de Ángeles Martín, el cual nos explica que la técnica de la silla vacía fue creada en base a esta corriente. Después, otras corrientes tales como la humanista tomaron como base esta técnica dentro de su proceso terapéutico, haciendo ciertas modificaciones. Esta técnica lo que busca es vincular al paciente con las emociones. Es decir, que éste pueda reconocer cuáles son sus sentimientos, sus percepciones y poder exteriorizarlas en un espacio seguro, en donde se le pide que en una situación cotidiana diga lo que hubiera dicho, piense lo que hubiera pensado, sienta lo que hubiera sentido y así en un espacio seguro, controlado, pueda analizar y ser crítico de estas mismas emociones y pensamientos. Como por ejemplo vimos en la anterior escena, cuando la terapeuta le pide a Elena que se imagine a su padre al lado suyo en la silla vacía y le diga todo lo que le hubiera querido decir. Esto pone a Elena en un punto en donde tiene que exteriorizar y tiene que reconocer cuáles son los sentimientos que tiene respecto a esa situación y respecto a esa persona, para que de esta manera ella tenga una devolución y pueda ser más crítica y analítica. Entonces, lo que busca la terapeuta con respecto a la situación de Elena es vincularla con las emociones que aún no han sido totalmente procesadas o que siguen estancadas y no le permiten tener una evolución correcta con respecto a lo de su padre. Entonces así se puede ir procesando, ir vinculando a la persona con las emociones dentro de un espacio controlado y seguro. Bueno, Elena, y con respecto a todo lo que me has dicho también, es muy normal que sea muy complicado como que recordar a las personas que hemos perdido de una manera directa. Entonces, en esta sesión te invito a que relacionemos a tu padre con algún personaje de alguna película que te guste o con algún personaje al que creas que se parezca. Yo creo que sería el abuelito de App, de esa película de los globos. Creo que sería el que más se parece ahorita que pienso. ¿Y en qué crees que se parece? Creo que se me hace parecido porque por fuera parecía así todo como gruñón y todo así bravo y serio, pero por dentro era una de las personas más cálidas que yo he conocido en toda mi vida, que con las personas que ama siempre era totalmente incondicional con las personas que amaba. Sí, me acuerdo de la película y también recuerdo que en una parte se encuentra con este niñito gordito. Sí. ¿Cómo crees que era con este niño? Yo creo que al inicio como un poco reacio, como no, esta es mi vida, no tan como fácil de interactuar, pero después cuando ya le agarraba cariño, no creo que hubiera una sola cosa que el abuelito no hubiera hecho por el niño, o sea, se llegaron a querer mutuamente, entonces eso me parece una relación tan linda que se dio.
Bueno, en esta parte también se ve como lo que decías al principio, que al principio era como un poco gruñoncito, pero que después ya se encariñaba y era muy incondicional con las personas que aman. Y también recuerdo que se van de aventura. ¿Cómo es esta aventura? O sea, yo creo que a veces el niño le sacaba las casillas, ¿no? Bueno, como todo hijo, porque llegó a ser hasta un poco su hijo, ¿no? Como todo hijo, entonces, y más al ser chiquito, le sacaba canas verdes, pero al mismo tiempo le recordaba lo que es tener una familia, lo que no es tener que vivir solo. Entonces, creo que más allá de la aventura de los otros perros y de encontrar las cataratas y todo eso, fue encontrarse nuevamente con una familia que ya se le había olvidado tras perder a su esposa. Entonces, creo que esa fue la aventura más grande que los dos vivieron. ¿Y cómo crees que sentía el niño al estar con este abuelito? Yo creo que protegido. Yo creo que se sentía cuidado, se sentía seguro, porque el abuelito, aunque a veces tenía que regañarle y decirle que tal vez no sea irresponsable en ciertas cosas, jamás se hubiera sentido solo, porque estaba ahí. ¿Y cómo crees que este abuelito se sentía al haber encontrado a este gordito? Yo creo que vivo otra vez, o sea, con una responsabilidad que viene con muchas felicidades. Entonces creo que acompañado también sería una buena palabra de cómo se sentía respecto a la llegada de este niño. Y si en una palabra podrías definir a este abuelito en lo que se parece a tu padre, ¿en qué palabra lo definirías? Yo creo que la palabra correcta sería incondicional. Como pudimos ver en el video, la técnica que se utilizó anteriormente se denomina fantasía. Mediante una investigación teórica, basándonos en el libro de Feixas, se denomina esta técnica como un proceso el cual busca revelar contenido emocional que no está siendo procesado de una manera consciente. También lo que busca esta técnica es evitar la racionalización del lenguaje verbal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a veces las personas en el lenguaje lógico que utilizan en el día a día les es difícil procesar las emociones o exteriorizar las emociones. Entonces, lo que busca esta técnica es vincular o mediante la proyección sobre un personaje o una situación ficticia que se procesen estas emociones y se pueda destapar este contenido emocional que no está siendo procesado mediante un lenguaje lógico de la vida cotidiana. Lo que pudimos ver en el video es cuando Elena hace esta vinculación con el personaje de Ab respecto a su papá. No se pregunta directamente qué es lo que te recuerda de tu papá o qué características tiene este personaje que te recuerda a tu papá, sino se va elaborando de acuerdo, va la fantasía evolucionando y sin que Elena se dé cuenta, ella va desarrollando y va destapando estos contenidos emocionales que tal vez no hubiera logrado con una pregunta directa de cómo era tu papá. Entonces, mediante esta técnica de la fantasía, lo que se busca es que la persona vaya desarrollando sus percepciones, sus emociones o lo que siente respecto a una situación en concreto o una persona mediante una situación ficticia o fantasiosa que puede ser mucho más fácil o cómodo para ella elaborar. Dentro de la eficacia del enfoque y de la terapia humanista, hemos encontrado que es muy eficaz tanto con la ansiedad y con la frustración que suelen tener las personas con respecto a su plan de vida o a estar frustrados por no haberse autorrealizado o realizado ciertas cosas que querían. Y vemos que esto es muy eficaz en estos síntomas, ya que precisamente la terapia humanista no se enfoca en el síntoma. Y al no enfocarse en el síntoma, este disminuye, ya que prestan atención a cosas que tal vez son más relevantes en la vida de la persona, como la integración del self en sí mismo, o se preocupan también por ser más auténticos y también por las emociones, que en sí las emociones son muy importantes dentro de la vida de las personas, ¿no?
Bueno, y toda esta información la pudimos recuperar de un artículo denominado ¿Son eficaces las psicoterapias psicológicas? De Alejandro Castro.